Gracias, Antonio, gracias, Tito, por estas jornadas, por invitarme. Como siempre es un placer reencontrarnos, sobre todo después de los años que hace que no nos vemos, Tito. Pero aquí seguimos. Enhorabuena por la organización, que me parece fantástica, y muchísimas gracias a todos por estar aquí, porque esto me parece que es un encuentro fantástico. No me esperaba ver a tanta gente de tantos países y me hace feliz veros así, tan unidos, en una misma línea, aprendiendo ahí con Tito, todos muy bien, progresando. Aprendiendo astrología, que de eso se trata, ¿verdad? Bueno, a ver, me vais a permitir que esta mirada a Demetrio la haga con cariño, la haga con... ¿Has venido? Diego, creía que no habías venido, te había buscado antes. Bueno, que me vais a permitir que la haga con cariño, con afecto, con familiaridad, porque así nos tratábamos. También con una mirada de astrólogo a astrólogo, evidentemente, eso es inevitable. Y hablar de Demetrio y su obra no es fácil, simplemente es un espécimen único, es alguien que no ha existido jamás nadie como él y probablemente no exista nadie como él. Es el hombre más sabio de astrología de la historia de la humanidad. Lo digo así, de claro, y si queréis lo repito, el más sabio. Su obra, la mayor fuente de erudición astrológica que podéis encontrar en todo el mundo. Bueno, dicho así, de rimbombante, es verdad, os tendría que hablar de los 24 libros, de las 24 obras, uno de ellos doble, como sabéis, las 24 obras que ha dejado Demetrio, sus innumerables conferencias y demás, pero hablar de Demetrio, pues entender su obra no es fácil. Es un hombre que lamentablemente sus ventas, su éxito en cuanto a las ventas de sus libros no está a la altura de lo que merece, y a lo largo de los años, algún día, pues poco a poco haremos que sus obras se vayan conociendo, se vayan desmenuzando. Luego os explicaré por qué, ¿no? Pero, ¿quién era este señor? Bueno, Demetrio Santos era coronel, profesor de energía nuclear, profesor de inglés, inventor, políglota, traducía del latín y del griego, daba clases de energía nuclear, no sé si lo he dicho. Esto ya os da una idea de que estamos hablando no de un personaje como la mayoría de nosotros, del simple común de los mortales, sino de un hombre absolutamente polifacético, un hombre renacentista, un hombre interdisciplinario, como es su obra. Su obra es absolutamente, abarca todos los ámbitos, con maestría, con una erudición rotunda. Y bueno, es un Newton de estos tiempos, un Kepler de estos tiempos. Él llega a formular incluso, aunque nadie parece que se haya hecho eco, pero llega a formular la cuarta ley de Kepler con sus ecuaciones fundamentales. Y para mí, pues, Demetrio es el Ptolomeo de los siglos XX-XXI, ¿no? Un gran recopilador del conocimiento astrológico, pero que Ptolomeo, ya sabéis que se llama el príncipe de los astrólogos con motivo, ¿no? Él recopila todo el conocimiento de su tiempo y todo lo que nos pasa a Ptolomeo constituye unas bases importantes de la astrología que manejamos hoy en día y que sobre todo siguen imperando durante 1500 años, por lo menos hasta tiempos de Copérnico, ¿no? Bueno, pues Demetrio hace eso. Es que me has hecho venir corriendo. ¿Yo? Demetrio hace eso que hacía Ptolomeo, hace esa gran recopilación de todo el saber astrológico, lo compendia en sus obras, y además investiga de verdad, no como hoy día todo el mundo dice que es investigador, que está investigando en astrología. Bueno, Demetrio investiga en serio. Y bueno, luego veremos cómo. Pero con Demetrio
simplemente se aprende todo. Él, que no se vendan sus libros, para él no le importaba. Hay una frase que a mí me impacta y la recordaré siempre, desde el momento que me la dijo verbalmente, que me sonó como un martillazo. Le digo, Demetrio, ¿por qué no haces este conocimiento un poco más accesible para el común de los mortales? Porque yo sigo tratando de aprender de sus obras. Y 40 años después de habernos conocido, y entonces él me dice, ay hijo, a mí no me importa cuánta cantidad de personas me leen, a mí lo que me importa es la cantidad de investigación y de verdad que transmito. Bueno, esa honradez tan suya, ¿verdad? Esa honradez, esa claridad. Era un hombre absolutamente honesto, absolutamente sabio, absolutamente humilde. Era una biblioteca con patas. Tú te lo encontrabas y con esa delicia, da igual que te lo encontraras en el ámbito privado que en los congresos, todos nos acercábamos a preguntarles, Tito, yo, cualquiera, todo el mundo, a preguntarle, pero daba igual de lo que le preguntaras, porque le hablabas de física y él te daba una lección magistral sobre la marcha. Le hablabas de toponimia y también te decía de dónde venían los nombres de esa montaña de Bilbao, de no sé qué. Le hablabas de todo esto. ¿Y esto por qué? Porque él lo que hace es, y lo dice muy claro en Investigaciones sobre Astrología, esos 2 tomos, que son más de 1000 páginas, él dice, y lo dice en su declaración de intenciones y es muy claro, aquí lo que se pretende es unificar el marco teórico con el experiencial, porque él dice que la astrología tendrá siempre un agujero negro mientras no se marque un marco teórico que sea matemático, que sea científico, digamos, ¿no? Y en ese sentido decía que no se puede ser buen astrólogo sin ser matemático. Claro, buen astrólogo a su nivel, es decir, y entonces lo que hace es muy curioso, ahora os lo comentaré. Pero bueno, con él yo aprendí tantas cosas que el agradecimiento será infinito y que no podría acordarme ni siquiera de la 4ª parte de ellas. Por ejemplo, pues no, por poneros un ejemplo simple, ¿no? Todos sabemos, todos hemos leído o nos han hecho rezar el Padre Nuestro, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo sencillo, ¿a que sí, no? Nos han hecho rezar el Padre Nuestro. A mí me lo hacían rezar hasta en el instituto, la universidad, todos los sitios, obligado, ¿no? Cuando tú lees con Demetrio te enteras de qué es el Padre Nuestro y qué es una oración astrológica, te quedas todo loco, toda loca, ¿no? Pero sí, el Padre Nuestro, cada frase corresponde a un planeta, empezando por Saturno y continuando en orden creciente de velocidades. Ya lo tenéis descifrado, luego lo vais viendo, Saturno, Júpiter, etcétera, y veréis cómo encaja. ¿Por qué? Porque al final, él lo que hace en Investigaciones sobre Astrología, ya de entrada te suelta un sopapo y te marca unas ecuaciones fundamentales de física y matemáticas que te quedas un poco así. Eso para empezar, ¿no? En esas más de 1000 páginas. Y luego, después de ese primer impacto, de ese shock, lo que hace es el resto de la obra, o sea, primero la exposición teórica, y el resto de la obra, ¿qué hace? El resto de la obra es la parte experiencial, que él llama. Esto es importante que lo entendáis si queréis estudiar a Demetrio, que obviamente si queréis tener una gran cultura astrológica, ya más allá de saber astrología, interpretar cartas y tal, obviamente es imprescindible Demetrio, ¿no? Pero él hace esto, él marca un campo teórico, es decir, voy a demostrar los influjos, voy a demostrar no solo que el Padre Nuestro es una oración astrológica, voy a demostrar por qué Acuario y Piscis son los últimos signos del zodiaco, a través de la física, a través de los fotones, a través de la luz, que era su obsesión. Y se confiesa un astrólogo materialista, aunque de materialista tenía poco. De materialista sí, en el sentido de que él estudia la materia, él quiere comprobarlo todo y él está convencido de que estos son influjos del cosmos. No es una sincronicidad, como dice Jung, como dice la astrología humanística, la astrología psicológica, sino que
tal planeta está ahí, entonces nos manda ese influjo y hace que pasen cosas, igual que cuando comemos produce cambios en nuestro organismo, o todo cuanto comemos, cuanto bebemos, etcétera, produce cambios en nuestro organismo, pues los movimientos del cielo producen los cambios en nuestra alma. Y él, bueno, obviamente explica muchísimas cosas a un nivel no solo teórico, sino práctico, con una serie de demostraciones interesantes. Y así continuaría con cantidad de anécdotas de cosas que se pueden aprender de él, ¿no? Demetrio y yo nos conocimos en 1984. Fue en una ocasión que, entonces, la verdad, había muy pocas cosas. En España no se hacía prácticamente nada, no había prácticamente libros de astrología. Era cuando andábamos pululando Tito y yo tratando de hacer cosas y 4 locos más, pero había muy poca cosa en España, ¿no? Y entonces un día, un tal José Luis se inventa unas jornadas astrológicas en Madrid, primeras jornadas astrológicas Kepler, y allí se trae ni más ni menos que a André Barbol y a Demetrio Santos, donde conferenciamos también Tito y yo junto a ellos, lo cual era de locos, y 3 o 4 más, ¿no? Es decir, formábamos parte de ese plantel en el que las grandes estrellas obviamente eran Demetrio y André Barbol, como les correspondía, ¿no? Precisamente mis 2 grandes ídolos, 2 personajes que a mí me habían vuelto la cabeza loca, absolutamente loca. Yo estaba preparando mi primer libro de astromundial entonces, que publiqué en 1989, el Crónica Astrológica del siglo XX, y claro, tener a Barbol allí, Barbol es el que innovó la astromundial, hasta que aparece Barbol y se publican sus libros a partir de sus trabajos de los años 50 y tal, igual que Demetrio. No había una astromundial realmente interesante, excepto, sí, los ciclos Júpiter-Saturno que ya manejaban los árabes y tal, pero no había una astromundial, ¿no? Y entonces, bueno, pues a hacer esa nueva astromundial para mí era una excitación enorme, que es de lo que acabo de sacar también mi último libro, pero es que los libros de Barbol habían salido hacía pocos años y Demetrio había publicado justo en 1978, tan solo 6 años antes de ese congreso, estos 2 tomos de más de 1000 páginas que a mí me dejaron loco, porque yo empecé a entender que la astrología era mucho más que los signos, era mucho más que los planetas, era mucho más que los aspectos, que las progresiones, que las direcciones, que no sé qué. No solamente eso, encima que además, yo no entendía la mitad de lo que leía. Yo no tenía capacidad para entender. Se necesita una grandísima cultura para entender a Demetrio. Esa es la realidad. Él dice que esta obra va destinada a personajes o a personas del ámbito universitario, pero ningún universitario está capacitado para leer y entender esa obra. Se necesitan varios universitarios de diferentes ámbitos, de diferentes universidades, de diferentes facultades. ¿Por qué? Pues porque es tan interdisciplinar que a mí ningún historiador me va a entender esta obra, ningún matemático me va a entender esta obra, ningún filósofo, ningún religioso, etcétera, etcétera. Se tendrán que reunir todos. Demetrio lo reunía en sí mismo. Y a mí eso me tenía loco en 1984 cuando lo conocí. Yo creía que estaba viendo a Dios al estar ante él y ante André Barbol, con los que luego me unió una amistad muy importante y muy intensa hasta que han desaparecido hace poco. La cuestión es que en 1978 publica esto, que fue una revolución, porque hasta entonces nadie había mostrado esos vínculos tan estrechos, tan formidables, tan interdisciplinares de la astrología con absolutamente toda materia de interés, toda rama del saber que te puedas imaginar está ahí, pero además explicada desde el punto de vista astrológico. O sea, ¿qué conexión tiene todo esto con la astrología? Es para volverse locos. Y 2 años después, tan solo, es decir, poco antes de este congreso también, el tío va y publica, para volverme más loco aún, la interpretación astrológica, un libro ya de otras más moderado, 200 y pico páginas, ¿vale? Pero que es fundamentado en astrología médica y en el C60.
claro, cuando yo aprendí a rectificar cartas con el C60, con ese método que a mí me costó 2 años de trabajo, trabajando con médicos, con un naturista y un alópata, trabajando en Valencia, donde yo vivía entonces, trabajando 2 años astrología médica para entender ese libro, y aprendí a rectificar la hora natal. Pero me costó mucho tiempo, y la cosa... Imaginaros cuando yo conocí a ese señor, que yo estaba intentando asimilar ese golpe que me habían dado hasta entonces, porque claro, hasta entonces uno lee cositas de astrología y lee artículos y lee alguna cosa que han hecho, sobre todo por ahí, porque claro, yo trataba de documentarme de cosas que pillaba en inglés y francés, porque aquí no había prácticamente nada. Pero lo que pillaba no tenía ninguna comparación con esto. Ese es Demetrio, ¿no? Entonces, claro, a mí... la historia me volvió loco. De tal manera que a mí me dio eso, tanta energía y tal impulso, que al año siguiente dije, esto no se puede terminar así, esto ha sido demasiado maravilloso, por lo menos a mí me lo pareció, a mí me subió en un globo aquella experiencia, y el año siguiente yo monté las primeras jornadas astrológicas del Mediterráneo en Benicàssim en 1985, y ahí es donde ya empezamos a darle cabida para siempre a Demetrio en todos los congresos, para aprender de él. Además, un tío muy humilde, muy sencillo, muy directo, muy claro, muy honesto. Y ahí en esas jornadas es cuando propuse que se hicieran jornadas rotatorias en España, que ahora van por la 40ª edición, lo que ahora llaman congresos ibéricos, que lamentablemente no os puedo aconsejar, pero que ahora va cerca de la 40ª edición. Y ahí estaba Tito, nos reunimos unos pocos, Tito, Ernesto Cordero y yo, fundamentalmente, para decidir, chicos, esto no... Y lo veíamos los tres así de claro, ¿no? Así que el año siguiente se llevó el congreso Ernesto y al año siguiente Tito, y lo que hicimos entre nosotros tres fue eso, que los congresos fueran rotatorios para que nadie tuviera la potestad, para que fueran muy acuarianos y que se presentaran candidaturas, y al que eligieran, pues el año siguiente ahí se va, ¿no? Simplemente así. Bueno, esa fue la historia de esto, pero unos años después de estas jornadas, esto era 1985, y a principios de los años 90, hay en Televisión Española había un programa, en la 2 de Televisión Española, La Tabla Redonda, un programa espiritual muy elitista. Traían a gente de la Universidad de Berkeley, de Harvard, de Cambridge, de Israel, de no sé qué, y traían a gente ahí. Me dieron el privilegio de preparar 2 de los programas, de organizarlos yo, y ahí que llevaba a Demetrio, ¿no? Siempre que podía. Demetrio y Gokelen estaban ahí, que en esos momentos ya eran mis principales interlocutores, eran Demetrio, Gokelen y Barbol, ya se habían convertido en ello, ¿no? Y después aparece a finales de los años 90, cuando damos un paso interesante para rendir homenaje a Demetrio, como este, que espero que sea el primero de muchos, porque es un hombre y una obra que lo merece sin duda, para los que amamos la astrología. Y a finales de los 90, mi mujer, preciosa, no sé si te quieres levantar o no. Sí, porfa. Tiene mucho de tímido, os suena algo de lunático, ¿no? Bueno, la cuestión es que a finales de los 90 me dice, ya llevábamos muchos años juntos, mira, tú organizaste una vez un congreso, pero no nos conocíamos, y tienes que organizar otro ahora que estamos aquí. Y ahí nacen las jornadas astrológicas del Mediterráneo, que hacíamos en Peñíscola, y las celebramos durante unos 12 años aproximadamente. Tito era infalible, por supuesto. Ahí solo seleccionábamos a gente muy buena para conferenciar, y la verdad es que era un congreso de mucha calidad, y venía Demetrio siempre. Y ahí instauramos el premio de investigación Demetrio Santos, que estuvimos dando desde el 2000 al 2008, no más, porque la verdad la gente dice que investiga, pero teníamos que buscar debajo de las piedras para ver si encontrábamos algún trabajo de investigación, ¿no? Y dejamos ahí. Y después de eso, pues la historia es que tendría que contaros el final, que no es nada alegre y prefiero no contarlo, ¿no? Pero sí que quiero deciros que a Demetrio se le entiende cuando uno ama la astrología, y yo, por ejemplo, he descubierto cantidad de conexiones que tiene la astrología. A partir de él empecé a interesarme por el simbolismo arquitectónico, por la conexión del arte con
con la astrología. De hecho, hasta me volví tan loco que me apunté a clases de física para ver si hacía la carrera de física y lo dejé porque no me daba para ello, ¿no? La astrología necesita dedicarse muchísimo tiempo y no podía. Pero a Demetrio, si queréis entenderlo y si queréis estudiarlo, hay que pensar. Primero, no intentéis pillarlo todo. Era un Piscis con ese sentimiento universal, oceánico, global, holista, como lo queréis llamar, de este signo, pero una conjunción Sol-Urano, ¿no?, que le hacía ser muy sorprendente en cómo enfocaba las cosas y cómo las planteaba. De manera que a mí me dejaba todo loco y os puede dejar todos locos, pero no solamente que tú estés leyendo su obra y que cada 2 o 3 páginas te toque ir 20 veces a la Wikipedia y a ver esto qué es, porque él da por supuesto que cuando habla de las visiones que tenía Ezequiel, él te da la explicación de esas visiones que tiene con la astrología. ¿Qué relación tienen las visiones de Ezequiel y de los grandes profetas con la astrología? Te da todo eso y mucho más, que no te puedes imaginar. O sea, te abre unas puertas y unas dimensiones y dices, ¿pero esto es astrología? Pues sí, señoras, señores, es astrología. Pero astrología, claro, de nivel de eso de que te conecta absolutamente con todo, ¿no? Y entonces, la cosa no es solamente eso, es que él te sorprende en cada momento cuando tú estás leyendo y no solamente tienes que ir a ver, porque si yo os pregunto ahora, ¿quién era Ezequiel? ¿En qué etapa vivió? ¿Dónde? ¿Cuáles eran sus visiones? Pues a lo mejor 3 o 4 nos acordamos, ¿no? Pero los demás no. Bueno, pues cuando estás leyendo a Demetrio, él eso lo da por supuesto. Él da por supuesto que tú tienes una cultura inmensa para seguir leyendo, lo cual es un poco frustrante. Y si uno quiere leer a Demetrio, quiere estudiar a Demetrio, tiene que aprender a superar esos niveles de frustración que te están entrando página sí, página también, ¿no? Ojo, que estoy hablando solo de investigaciones sobre astrología. No os recomiendo, ni mucho menos, a no ser que seáis físicos, matemáticos, o tengáis un nivel avanzado en estas materias, que os metáis en ecuaciones fundamentales, en astrología física, en esos otros títulos que ni siquiera os voy a mencionar. Sí que os interesa, pues, por ejemplo, el nomenclátor astrológico, que es historia, o introducción a la historia de la astrología, que os presenta una historia de la astrología muy sui generis, ¿no? Porque evidentemente veréis cómo conecta con todo. Pero lo que os decía, a mí me deja todo loco, pues, no sé, por ejemplo, hoy día que prácticamente todo el mundo que lleva 20 años estudiando, los tiempos 20 o 30 años estudiando, que se han dedicado prácticamente a estudiar astrología humanística, astrología psicológica, astrología de Les Green y Howard Sasportas y nada más, que sí, que la astrología psicológica, desde Jung, Rudyard y todo esto, nos aporta cosas, nos aporta, pero eso no es astrología, no es la base de la astrología, ni muchísimo menos. Eso es un aporte extra que enriquece. Pero si alguien cree que leyendo y estudiando solo esos libros va a aprender astrología, ya le digo yo que no, ni en 40 reencarnaciones. La astrología tiene su corpus doctrinal, tiene su base doctrinal, que nace en Babilonia y que se tiene que estudiar, que luego tú cuando practicas, lo pones en práctica, entonces empiezas a activar la intuición que tanto valoraba Demetrio, que era un científico, era un tipo sumamente espiritual, era un tipo completo en todos los sentidos, pero libre, libre. Le preguntaban, ¿y qué le hace falta para que la astrología sea ciencia? Y te decía, matemáticas. ¿Qué le hace falta para que vuelva a la universidad? Nada, nada. En la universidad, ¿qué hay que necesite la astrología? La astrología es verdad y eso no se practica en las universidades. Bueno, pues así de claro, ¿no? O sea, el tío te volvía loco cuando tú, pues, por ejemplo, por lo que iba a contaros de la astrología humanística, la astrología psicológica, que sí, que muy bien, que además Jung, ya sabéis que era un aficionado loco a la astrología total y tenía sus historias y estudió mucho los mitos y tal, una de las bases de la astrología, como es el mito, pero lo que ocurre es que, claro, cuando tú intentas aprender astrología o interpretar incluso los mitos, por ejemplo, los mitos hoy
Si tú hablas de Saturno devoraba a sus hijos y Júpiter castra y se hace el dueño y no sé qué y destrona a su padre Saturno y tal y cual, entonces tú dices, perdón, vas a ver si interpretas el mito desde un punto de vista psicológico. A ver, ¿esto qué me quiere decir? ¿Qué coño significa que se está comiendo a los hijos? ¿Que me pasan las horas y me muero y todo esto? Sí, muy bien. Bueno, tú puedes encontrar una interpretación psicológica a los mitos. De hecho, todos los mitos tienen una conexión psicológica. Pero de repente tú estás leyendo un pasaje de un mito o un pasaje bíblico, que también los hay, porque trata todas las religiones, trata todo, te descubre cuándo nació Jesús y por qué está equivocado, no sé qué y tal, todo este tipo de cosas. Bueno, te descubre tantas cosas que sería hablar horas y horas de descubrimientos o de cosas que podéis aprender ahí con él. Fascinantes todas, porque cada una te abre un mundo y te vas por ahí y descubres un mundo fuera de esos libros, o sea, alucinas. Y entonces Demetrio te interpreta las cosas más místicas, más metafísicas, más como Saturno devora a sus hijos. Sí, es que lo que querían... 2 segundos o 2 minutos. Vale. Gracias. Y entonces el tío te dice que Saturno devorando a sus hijos te lo lleva al terreno de la física y te dice que Saturno capta a sus satélites, y eso es Saturno devorando a sus hijos, que lo que nos quieren transmitir de antaño es que Saturno estaba, ya sabéis que Saturno además se consideraba antes que era el planeta que tenía más satélites, ¿no? Hasta que ahora Júpiter ya no sé si va por 80 o no sé cuántos, es una auténtica bestialidad, pero era el planeta que tenía más satélites y entonces se convierte en un planeta que captura a sus hijos y que Júpiter acaba siendo el planeta más grande del sistema solar y por eso destierra al Tártaro, a Saturno, porque cuanto más alejado está un planeta del sistema solar, y era el más alejado en la antigüedad, obviamente pues está más en el Tártaro, ¿no? Más lejos de la luz. Demetrio está obsesionado con la luz y dice que es la luz de los planetas lo que marca el efecto y que la luz gamma que emite cada planeta va en función de su cromatismo. Y la clave para entender el por qué nos influyen, porque, ojo, esto es muy importante, para Demetrio no hay sincronicidad, sino influjo astral, es lo mismo que Hércules cuando mata a la hidra y la hidra tiene un mal aliento que te cagas. Bueno, pues es que es eso, es que lo que dice es que el mal aliento es un mal influjo que había en un sitio donde Hércules tenía que hacer sus operaciones. Igual que los ángeles son influjos astrales que las religiones adaptan, arriman el ascua a su sardina, ¿no? Este tipo de cosas. Bueno, aprendes cosas infinitas así de él. Y Júpiter acaba siendo el planeta más grande y entonces, claro que destrona a Saturno. Este tipo de cosas son absolutamente normales en Demetrio. Así os contaría miles de anécdotas de su obra, unas más profundas, otras más anecdóticas y tal. Pero yo antes citaba que mi mujer es la que impulsó las jornadas astrológicas del Mediterráneo y donde dimos el premio Demetrio Santos, donde lo instauramos, gracias a ella. Pero sería injusto, ahora que pienso, hablar de Demetrio sin hablar de Isabel, su mujer. Su mujer es la que le acompañó toda la vida y su mujer es la que era su fiel guardiana. Cuando tú estás en la soledad escribiendo un libro y tienes que transmitir tus conocimientos y te sientes responsable porque lo que vas a decir puede influir, no por si te leen o no, sino por lo que tú transmites, qué influencia va a tener, qué repercusión va a tener en los demás, y te sientes en esa soledad, al primero que confías es a tu mujer. Y tu mujer, con esa sabiduría humilde, con ese amor que no está a tu altura intelectual, se supone, porque tú eres un especialista y estás obsesionado con eso, te dice unas cosas que te deja todo loco y tienes que volver a pensar, ¿no? Y tienes que escribir. Y eso era Isabel con él, ¿no? Con Demetrio. Isabel era una persona maravillosa. Los últimos tiempos, bueno, y ya para terminar, que si no nos echarán de aquí. Para terminar, con Demetrio aprendes, por ejemplo, que algunos astros salen por el oeste, no por el este. Aprendes cosas muy sorprendentes, que te vuelven loco la cabeza. Aprendes
que la costilla de Adán, que Eva no es que fuera la costilla de Adán, sino que era esa primera rayita de luna después de la luna nueva que aparece, esa primera rayita. Por eso nace el mito de que Eva es la costilla de Adán, porque parece una costilla a la luna, si os fijáis después de la luna nueva y la veis. Bueno, y en fin, aprenderíais un montón de cosas de este tipo. Solamente al final de sus días, ya sabéis que murió en 2016, hace poco tiempo, él y yo sabíamos que teníamos que vernos y me fui a verlo, simplemente. Y nos fuimos, me enseñó dónde reposaría luego y lo demás, pues, como es triste, ya no lo cuento y unos 3 meses después, pues, llegó lo que tenía que llegar. Su obra está ahí, su figura está ahí y os invito a explorarla solo si queréis marearos un poco, tenéis tiempo y mucha voluntad, si no, pues tampoco hace falta, ¿no? Pero, desde luego, absolutamente recomendable para quien quiera tener una amplia y profunda cultura astrológica, la mayor obra de erudición astrológica de la humanidad, sin duda. Gracias por venir. Ha sido un honor. Esto es de parte del Ayuntamiento, que te llevas de recuerdo. Muchísimas gracias. Esto también. Y ahora, Es parte de la huida. Joder, Tito, me vais a hacer llorar. Wow, wow, wow. Perdón. Lo aguanto. Oye, que sí, que un abrazo, ¿eh?